Don Florentino Portero, buenas noches. Don Dieter, muy buenas noches. Pues anda que no tiene usted trabajo hoy. Se lo he comentado antes a los oyentes, luego en presencia radiofónica de Florentino. Florentino, ¿de qué quieres hablar? ¿Cuáles son los temas? Y claro, nos ha hecho un listado de temas, todos de una importancia tremenda y que demuestran lo complicado que se están poniendo las cosas. Y cuando no hay complicaciones ya, que ya conocíamos, surgen nuevas noticias. Me gustaría empezar, si tú quieres otro orden, Florentino, yo te sigo, pero me interesa mucho lo que nos has mandado de la crisis de la democracia, los intentos de golpe de Estado en Perú y en Alemania, porque tenemos última hora desde Perú y es primero esa prisión preventiva de 7 días para el presidente Castillo y luego la llamada de AMLO, del presidente mexicano, a su embajador para decir, oye, ábrele la puerta de la embajada de Lima a Castillo que va para allá. Empezamos por Perú, si te parece, y luego vamos a la noticia que también era sorprendente en Alemania. ¿Qué te ha parecido lo de Perú, Florentino? Es una huida hacia adelante. Digamos, lo sorprendente es que una sociedad como la peruana elija a un personaje como Castillo como presidente. Ese es para mí el dato histórico relevante, porque quiere decir que la sociedad está ya harta, está cansada de ensayar con los políticos oficiales. Ha probado de todo y con todos. Y al final siempre se ha encontrado esa combinación perfecta de corrupción e incompetencia. Los políticos no me resuelven mis problemas, pero los políticos meten mano en la caja. Y al final la gente, ya desesperada, pues busca lo que puede hallar. Y al final personajes como Castillo, que son entre frikis y demenciales, pues un día aparecen como presidentes de la República. Naturalmente, nada bueno puede esperarse de este hombre. Ha sido un personaje ridículo, ha hecho todo tipo de tonterías, aparte de meter mano, que era lo previsible, y al final ha intentado dar un golpe de Estado auténticamente cómico, patético, con una huida, pues eso, de película hacia la embajada en México. Bien, siendo todo esto ridículo y siendo un ejemplo de la crisis de la democracia, lo que sobre todo pone en evidencia es que la gente ya no sabe a quién votar. Que los políticos más de la derecha o más de la izquierda tradicional no son capaces de resolver los problemas de la gente normal y que esa gente normal ya desesperada busca opciones absolutamente radicales y locas. Naturalmente esto no ayuda al Perú. Perú tiene problemas muy serios, como todos los países del mundo. Estamos viviendo un cambio de época, hay que hacer ajustes muy serios en la economía, hay que apostar por la innovación, pero hay que garantizar la solidaridad y la justicia social. Y con esta agenda mayor, países como Perú se distraen en locuras como esta. Hablabas de lo que ha pasado y está pasando en Perú, decías, entre el friquismo y lo demencial. No sé si utilizarías los mismos términos para describir el grupo que ha desarticulado la policía alemana y que pretendían tomar el Parlamento alemán para devolver a Alemania la grandeza de antes de que los aliados metieran mano en el país. Florentino, ¿cómo analizas tú esta noticia? Me valen los dos mismos términos. Siempre hemos sabido que Alemania, por su historia, tenía un núcleo de extrema derecha muy vinculado al nazismo, pero no solamente al nazismo, pues es relativamente importante, que esos núcleos estaban controlados por la policía y que no parecía que tuviesen de verdad un respaldo social importante. Ha habido un partido político, Alternativa para Alemania, que ha tenido votos en una cantidad muy seria, a veces por encima del 10% y algo más, pero con una agenda un poco más normal, no una agenda, digamos, muy conservadora, pero no una agenda ni mucho menos golpista. Algunos de esos personajes que militaban en ese partido hoy están en esta operación, pero esto es una operación de gente realmente desquiciada, que vive en un mundo alternativo y que son grupos fácilmente perseguibles por los servicios de inteligencia y la policía. Yo imagino que estaban siendo observados desde hacía mucho tiempo y que en cuanto se vio que empezaban ya a movilizarse para hacer algún tipo de barbaridad,
pues la policía, o dicho que la inteligencia pasó la información a la policía para que la policía con los jueces pusiera fin a esta absoluta locura. Alemania está en otra lógica. Alemania tiene problemas muy serios, como todos los países europeos, pero los problemas de Alemania no van por estos grupos minoritarios y para nada representativos. Sí, que además tenían, creo que, contratados a 2 videntes que no vieron que les iban a detener. En fin, que se lo hagan mirar. Florentino, vamos con el tema Ucrania y con el tema Rusia, porque la última hora viene por Rusia queriendo destruir la central, destruir la red eléctrica ucraniana para que el invierno sea todavía más duro. Se habla de otra vez ataques a la central nuclear de Zaporilla. Y mientras tanto, y esto es tú lo que nos apuntas que querías analizar, el mundo libre que empieza a silbar cuando Ucrania les pide misiles de medio alcance y Ucrania, mientras tanto, se está buscando la vida para hacer pupa con drones a Rusia, Florentino. Sí, ha habido en Washington un encuentro muy interesante entre los ministros de defensa norteamericano, británico y australiano, en el marco de los acuerdos que los 3 países tienen para la tecnología militar. Y han tocado varios temas, entre otros este. Y es muy llamativo cómo tanto el jefe de Estado Mayor británico como el norteamericano concuerdan en que a mayor castigo ruso sobre infraestructuras y sociedad civil ucraniana, mayor es la resistencia ucraniana. En ese sentido, digamos, la estrategia rusa no parece que vaya a tener muchos efectos sobre los ucranianos, cosa distinta sobre los europeos, que esa es otra historia. Pero lo que sí parece preocupar mucho a los norteamericanos, aunque no lo están diciendo, digamos, nosotros accedemos a esa información a través de filtraciones, a través de comentarios de analistas, es que Estados Unidos ha tenido mucho cuidado en no enviar a Ucrania piezas de artillería, para entendernos, granadas, misiles, básicamente misiles, que tengan un recorrido que permita a los ucranianos golpear en el corazón de Rusia, por miedo a una escalada, por miedo a que la guerra no deje de ser una guerra en Ucrania para ser una guerra europea. Los ucranianos naturalmente están en su guerra, y su guerra quiere decir que tienen que golpear a su enemigo, que es Rusia, que les ha invadido. En los últimos días hemos visto 3 ataques ucranianos sobre el territorio ruso a una, profundidad superior a los 500 kilómetros, a través de drones, o sea, aviones no tripulados, alterados por los propios ingenieros ucranianos. Son drones de una ingeniería antigua, parece que de origen es rusa, pero han sido manipulados, han sido desarrollados. 3 ataques ucranianos sobre bases rusas, básicamente golpeando arsenales, golpeando aeropuertos, es un aviso muy claro de los ucranianos a los rusos de: puedo hacerte mucho daño y puedo seguir alterando tus cadenas logísticas. Pero para Estados Unidos esto es un tema distinto, es cuidado, que esto se nos puede ir de las manos, y eso genera cierta preocupación. Bueno, sencillamente la guerra tiene su lógica. Una cosa son los intereses norteamericanos de humillar a Rusia, pero no demasiado, conteniendo el conflicto en su geografía, y otra cosa es el interés de Ucrania de recuperar el 100% de su territorio y machacar a los rusos haciéndoles todo el daño posible. Bien, los norteamericanos en este caso no pueden retirar el armamento, porque el armamento que están utilizando es ucraniano, es propio desarrollo nacional. Pero esta es una tensión que convendrá seguir porque tendrá consecuencias. A mí lo que me llama la atención, Florentino, es cómo se indigna públicamente Rusia. Oye, que nos están atacando no es en el frente, es que atacan nuestra ciudad. ¿Y tú qué estás haciendo en Ucrania? Claro, pero sobre todo es que son cosas que llegan a la opinión pública rusa, o sea, que el gobierno ruso no puede ocultarlo. Y eso es muy humillante para ellos, porque no es, digamos, un conflicto perfectamente localizado en el Donetsk y poco más, sino no, estamos hablando de los ataques hacia 800 kilómetros de la frontera. Son palabras mayores. Dentro de esa crisis de la democracia de la que hablabas antes, querías comentar también con los oyentes de la noche de radio lo que tú llamas políticas postconstitucionales y el acoso a la división de poderes, sobre todo con ataques a la justicia, cada uno utiliza sus propios términos, mafia judicial, lawfare, togas franquistas, en países como
Argentina, España, Hungría. Podríamos poner más, pero son tres que hoy están de actualidad. Bien, volviendo a lo que comentaba antes, efecto de la crisis económica del año 7 y 8, la Gran Depresión, efecto de las consecuencias no previstas de la globalización. Todo ello hace que hoy la vida sea más complicada y que la gente esté perdiendo confianza en sus gobiernos. Y los gobiernos que llegan nuevos con una agenda más radical, derecha o de izquierda, eso es indistinto, empiezan a forzar la Constitución porque entienden que hay un suficiente consenso para hacerlo. En Argentina es un tema muy viejo. En España, aunque ahora se tiende, no sé muy bien por qué, a hablar de un partido socialista con González, que era democrático, y un partido socialista con Zapatero y con Sánchez, que no lo es tanto, recordemos que el asalto a la justicia es de González, no es de Zapatero. Y que todo lo que está ocurriendo ahora en España viene de la reforma que hizo el presidente González. Y digamos, mezclando, combinando elementos políticos con elementos judiciales a la hora de diseñar el gobierno de los jueces. En Hungría lo estamos viendo igual. Bien, sencillamente en países que son democráticos, que tienen una constitución democrática, que tienen un Estado de Derecho, estamos viendo cómo los nuevos gobiernos están forzando la mano para tratar de lograr que los jueces se dobleguen ante los políticos y que por lo tanto la separación de poderes, digamos, se difumine en beneficio del poder de los partidos en el gobierno. Es un tema muy delicado y la Unión Europea debería ser muy firme en ese tema. En el último punto que nos has enviado para hacer el guión de tu sección, Florentino, hablas de la diplomacia de partido versus la diplomacia de Estado. Y al hilo de lo que me estás contando, ¿qué te parece que la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya anunciado que el lunes va a estar en el acto a favor de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por la justicia por corrupción, y que ella dice que es la mafia judicial la que la ha condenado? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que estamos viendo en el caso español en concreto, pero no es solamente un problema español, pero sobre todo es un problema español. Es que nosotros somos un Estado, y como Estado tenemos una red de embajadas y tenemos un cuerpo superior, que son los diplomáticos, que son los que desarrollan la política exterior, que es una política diseñada por el gobierno y que requiere del visto bueno del Congreso. Bien. Eso es, digamos, el formato. Eso es lo que la norma nos indica. Lo que estamos viendo es que cada vez es menor la intensidad de nuestra política exterior, de hecho apenas aparece en los periódicos, y que los temas de política exterior se resuelven a través de la diplomacia de los propios partidos. Seguimos sin saber por qué el señor Pedro Sánchez escribió aquella extraña carta mal traducida del francés al rey Mohamed VI, donde más o menos se quería resolver la cuestión del Sáhara. Eso ni pasó por el gobierno, ni pasó por el Congreso, ni pasó por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero estamos viendo igualmente que nuestra política en Venezuela, en México o en Argentina no pasa necesariamente por nuestras embajadas, no pasa por el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que son los partidos políticos, en un caso es Podemos, en el otro caso es el Partido Socialista, el que a través de otros medios, a través de otros gabinetes, a través de personajes como Bono, como Moratinos, como Rodríguez Zapatero, hace una política exterior que no se discute en el Congreso y de la que no queda resto, más que finalmente sus consecuencias, los efectos de la política. Bien, evidentemente eso no ayuda al Estado de Derecho, eso tiene muy poquito que ver con la democracia y es un tema muy grave que la opinión pública, que el Congreso de los Diputados debería tratar muy abiertamente. Y por último, Florentino, actualizamos política Estados Unidos. Siguen llegando malas noticias para el trumpismo. El trumpismo es fortísimo, pero Trump es un problema para los trumpistas en estos momentos. Qué paradoja.
Así va a ser la vida, la vida está llena de sorpresas, ¿no? Todos sabemos que las elecciones midterm tenían que haber sido un grandísimo éxito para los republicanos. Finalmente los republicanos conquistaban la Cámara Baja, que no es poco, pero por muchos menos votos de los previstos, y en la Cámara Alta no es que no hayan ganado, es que han perdido un senador. Si antes había un empate a 50 que resolvía la vicepresidenta, hay un 51-49 a favor de los demócratas después de la elección especial en el estado de Georgia. Bien, eso es todo un aviso de lo que puede ocurrir dentro de 2 años si Donald Trump se presenta como el candidato de los republicanos. En estos momentos, pues el debate está muy abierto. Hoy había un artículo, creo que era en Wall Street Journal, hablando de la posición de la cadena Fox, que en su día no eran muy trumpistas, luego decidieron sumarse porque evidentemente era el candidato y porque habían puesto su programa, pero que ahora no saben muy bien qué hacer con él, si declararle la guerra, si juguetear con él en un sí pero no, o si apoyarle firmemente. Igualmente, pues muchos de los dirigentes del partido son muy conscientes de que pueden ganar las elecciones siempre y cuando no presenten a Donald Trump como el candidato del partido. Bien, esto es la vida, tampoco es que los demócratas estén mucho mejor, porque Biden no es precisamente el mejor candidato que pueden presentar, pero esto no estaba en la agenda y ya está sobre la mesa. Hoy el gran debate interno de los republicanos es cómo librarse de Donald Trump, pero quedarse con su programa político. Florentino Portero, un placer como siempre, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.